Bueno, entonces después de esa conversación introductoria, les doy mis buenos días a todos. Me alegra saludarlos en la mañana de hoy, viernes 12 de marzo, semana número 6 del semestre. Significa que a estas alturas ya todos debieron haber pasado por el tortuoso laberinto de los exámenes parciales, que seguramente les resultó una experiencia nueva. Espero que en promedio y en la mayoría de los casos pues haya sido satisfactoria. Sé que puede representar algunos retos, algunos interrogantes para muchos, pero igual pues es una experiencia que hay que ir superando a medida que nos vamos adaptando al ritmo del estudio en la universidad y a conocer las personas, a interactuar con los profesores y con los temperamentos y con las formas de ver las situaciones que no siempre son iguales para todos. Les reitero lo que decía hace un minuto cuando hablábamos acerca del caso puntual que planteó Gabriel Antonio antes de empezar la grabación. La mejor estrategia para abordar las conversaciones con los demás actores, con los compañeros, con los profesores, es primero la transparencia y segundo la muy alta diplomacia para las comunicaciones. En la universidad, en general, funciona mucho mejor cuando tú te diriges a las personas de una manera formal, tratándolas con su debido respeto y con una selección muy cuidadosa de las frases que vas a usar, para no despertar en la otra persona emociones o reacciones negativas, y para que, pues, básicamente con el objetivo central de que la conversación que estás desarrollando con tu profesor o con tu compañero o con cualquiera de las personas de la universidad produzca consecuencias positivas. Si uno puede quejarse de una manera agradable, de una manera positiva, o uno puede quejarse agrediendo con las palabras, o ironizando o usando el sarcasmo, prácticas que son totalmente negativas, como seguramente ustedes ya lo saben, y que en un contexto académico pueden resultar agravándose con el correr del tiempo, porque un primer encuentro emotivo negativo entre alumno y profesor puede derivar en una observación más atenta del profesor sobre ese estudiante o sobre la aplicación de criterios un poco más exigentes, que no debería ser, pero que los seres humanos a veces somos así. Entonces hay que ser muy estratégicos, muy positivos, muy amables, muy decorosos y con muy buenos modales para todas las conversaciones, sin pasar los extremos que rayan ya en la caricatura. Pero hay que ser muy correctos y muy cuidadosos en las situaciones. Si tienes entonces interrogantes, o si subsisten dudas, o si aparecen situaciones en las que no sepas muy bien cómo actuar, pues cualquiera de nosotros, y yo como director del programa, pues estoy totalmente a sus órdenes, a su disposición siempre, para prestarles ayuda, al menos para decirles cómo veo yo la situación, y si tengo la capacidad de intervenir, pues hacerlo también a favor de ustedes. Hay una cosa que ustedes tienen que ir comprendiendo y asimilando. Es muy difícil para un profesor o para cualquier persona decirle a otro profesor: oiga, es que usted eso lo está haciendo mal. Eso es muy difícil, inclusive desde la posición del jefe sobre los profesores que son subalternos. A mí me queda muy complicado meterme en el interior de la cátedra de otro profesor, incluso de los que están bajo mi responsabilidad, pues porque hay una figura universal que está limitada por los derechos humanos y por los derechos constitucionales y por los reglamentos, o sea que no es ilimitada, pero que se llama la libertad de cátedra. Entonces, al interior de la cátedra, el profesor es autónomo dentro de los derechos humanos, dentro de las constituciones, las leyes y dentro del reglamento, o sea, sin exceder esos límites.
es autónomo para tomar decisiones. El problema es que a veces uno cuando decide humanamente, a veces se aplica una norma que puede parecerle excesiva a algunas personas o que puede ser excesiva, y entonces entrar a demostrar que yo me excedí es una lucha compleja, desgastante y a veces estéril. Por eso es preferible, dentro del marco general de las actividades de cada una de las clases, que ustedes aprendan a moverse con mucha estrategia, con mucho positivismo, obviamente sobre la base de que todo lo que ustedes tienen que hacer lo están haciendo correctamente y con el mayor esfuerzo. Porque si usted me hace a mí un reclamo y yo logro decirle rápidamente, desbaratarles argumentos, diciendo, pero es que usted no vino, no entregó, entonces ahora ¿qué es lo que habla? Por ejemplo, ¿cierto? Que hay casos así también. Pero si usted ha cumplido y si usted en alguna manera se ha mostrado positivamente, construye una imagen, construye un concepto sobre usted que lo hace más fácilmente distinguible y que por lo tanto facilita las comunicaciones con los demás. Les recomiendo sean muy activos en sus clases, no simplemente se dediquen a escuchar la clase, pregunten, pero cuando hagan una pregunta, háganla de una manera clara, correcta, bien intencionada. A veces hay tentaciones que uno tiene de preguntarle al profesor como para tomarle el pelo o para poner en evidencia que cometió un error, porque los profesores cometemos errores a diario, porque ninguno de los profesores se las sabe todas y el que crea que se las sabe todas ya está cometiendo un error. Hay profesores que se saben muchas, pero nadie se las sabe todas. Y por muy experto que uno sea, a veces comete equivocaciones. Entonces, participen en las clases de una manera positiva, de una manera que aporte, de una manera colectiva. Ayuden a que la clase salga bien en todos los casos. Muestren interés por la clase de una manera legítima. En la medida en que ustedes se vayan destacando, intervengan con los modales y con la educación clara y precisa, y en la medida en que ustedes se vayan mostrando, se van destacando, van a ser más claramente identificados por los profesores y van a desarrollar un ambiente de trabajo mucho más positivo. Ese, digamos, es mi consejo general a propósito de lo que conversamos al principio. Bueno, como ya terminamos la semana de exámenes parciales, seguramente que ya ustedes están empezando, bueno, esta semana todavía es la semana de subir las calificaciones, entonces no estoy seguro de que ya todos tengan en sus manos todos los resultados. Eso los podremos saber con definición a partir del martes. Yo tengo acceso a toda la información, entonces en su momento yo miraré los resultados de todos. La próxima clase quizás hagamos un barrido general de esa información para ver cómo salimos y cómo tenemos que abordar el resto del semestre. En la clase anterior estábamos hablando del reglamento académico y entonces hoy quiero retomar ese tema, especialmente en lo que tiene que ver con las calificaciones, con los resultados académicos y con las normas que tiene nuestro reglamento acerca de cómo se calculan los índices de rendimiento de un estudiante y qué cosas tiene cada uno de ustedes que cuidar para sostener su posición como alumno, para fortalecerla y para lograr resultados que un poco más adelante les permitan acceder a beneficios como son las becas, los intercambios y cosas que están disponibles en el escritorio, pero que exigen unos ciertos resultados de cada estudiante. O sea, cuando una persona va a aspirar a una beca, le ponen unas condiciones. O sea, el que da la beca dice, bueno, esta beca se tiene que tener esto y esto. Y una de esas condiciones pues, son los resultados académicos, los promedios, las calificaciones. Y si hay 1000 candidatos, pues escogen al mejor de los 1000 o a los mejores. Si hay 10 puestos, los 10 cupos, pues los 10 mejores. Por lo tanto, hay que tratar de buscar que esos índices de rendimiento sean altos. No estoy diciendo que estudien para sacar buenas notas, porque uno no debe estudiar para sacar buenas notas, sino para aprender mucho. Uno debe estudiar para formarse como buen profesional. Las buenas notas no son el objetivo, son una consecuencia. En cambio, algunos de nosotros
erradamente nos enfocamos en sacar una buena nota por la metodología que sea o como sea, que al final no necesariamente refleja el proceso de formación. Bueno, entonces Oiga, en el día de ayer hubo las elecciones de representantes de estudiantes y de docentes a los consejos y comités. ¿Ustedes estaban enterados de eso? Sí, bro. Sinceramente no. ¿No Sí, les profe. llegó la información? Sí, claro. No, la clase pasada no les advertí sobre eso, pero bueno, ayer ese es un proceso. Permítanme, comparto aquí una pantalla. Es que en el esquema de la organización de la universidad, pues hay distintos niveles, como veíamos en la clase anterior. Entonces hay un consejo superior, un consejo académico, en cada facultad hay un comité, en cada programa también hay un comité curricular, y en todos esos órganos, las personas que lo conforman incluyen al menos uno o dos representantes de los estudiantes. Entonces se hace un proceso de votaciones cuando los candidatos se inscriben. Eso se cambia cada 2 años más o menos. Se hace un proceso de inscripción de candidatos y después hay un día que se hace la votación por una página web para que se escojan las personas que van a ser representantes en cada comité. Pues ustedes son apenas estudiantes de primer semestre, todavía no tendrían, creo que todavía no tendrían digamos, el avance necesario para aspirar a ser candidatos, pero la próxima vez, dentro de un par de años, tal vez, ya ustedes van a estar a mitad de carrera, o un poquito, sí, pues más o menos por mitad de carrera. Entonces, ya seguramente les va a interesar hacer parte de ese tipo de cosas, porque ya habrán aprendido mucho más del funcionamiento de la universidad. Bueno, después retomamos ese tema. Hoy vamos entonces a hablar sobre la forma de calcular los índices de rendimiento académico de un estudiante. Ya dijimos la vez pasada lo que era un crédito. Ya nosotros sabemos que si uno mira el pensum del curso, permítanme, me cambio de, voy a abrir aquí el pensum. Si uno mira el pensum de la carrera, aquí lo tenemos, que es esto que siempre les he mostrado, ¿cierto? Uno mira, aquí lo tenemos también en una estructura que es por niveles. Yo insisto mucho en manejar esta información, en que ustedes sean expertos en manejar esto, porque cuando uno aprende a conocer muy bien la estructura de su programa académico, la estructura de su carrera, sabe tomar mejores decisiones un poco más adelante. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, cuando ustedes están ahorita mismo recorriendo los cursos de primer semestre, que son los que ustedes tienen, taller de comprensión lectora, etc. Al terminar este semestre, pues yo aspiraría, debe ser la meta de todos, obviamente, aprobar todos esos cursos para poder pasar a matricular en el siguiente semestre los que corresponden al segundo nivel. El problema es que si usted en este momento, si al final de este semestre usted por alguna desafortunada razón pierde una materia, pues no le va a pasar nada porque nosotros somos muy protectores de los estudiantes de primer semestre. Entonces simplemente pues listo, tienes que volverla a cursar. Pero al tener que volver a cursar una materia que ya viste, esa materia te ocupa unos créditos que podías haber usado en una materia de más adelante. ¿Por qué? Porque cada semestre puedes matricular máximo 18 créditos. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora, dependiendo de cuál materia es la que pierdes, porque si tú, por ejemplo, pierdes taller de comprensión lectora, pues la vuelves a repetir porque en segundos la repites y no hay digamos, retraso, porque en las materias de segundo semestre ninguna exige haber aprobado taller de comprensión lectora. Esta de tercer semestre, que se llama taller de escritura académica, cuando la vayas a cursar, tienes que haber aprobado taller de comprensión lectora, que es el requisito, aquí está en la casilla de prerequisitos. O sea que si tú no apruebas esta, no puedes ver esta, pero esta no está en segundo, sino en tercer semestre.
En cambio, si pierdes, si desafortunadamente, ojalá no le pase a ninguno, pero en algunos casos es una materia que algunas personas reprueban. Si pierdes cálculo diferencial, pues no puedes matricular cálculo integral. Entonces tienes que repetir esta y esta la verás un semestre más adelante. Por lo tanto, esta la verás un semestre más adelante y por lo tanto, esta la verás un semestre más adelante. Entonces ya hay un retraso ahí hasta cuarto o quinto semestre. Que no debiera darse, pero ocurre porque uno pierde un curso. Entonces vamos a mirar un poco eso y vamos a mirar qué otras condiciones establece nuestro reglamento a medida que vas avanzando. Ya sabemos lo que es un crédito, ya sabemos que todas las materias en el pensum se miden con créditos y que la cantidad de créditos asignada a cada materia es un número que refleja de alguna manera la proporción de trabajo, de la dedicación de tiempo representado en las horas de clase y en las horas de trabajo independiente que el estudiante tiene que dedicar a esa materia. El reglamento dice que un crédito son 48 horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, cálculo que tiene 4 créditos. 48 por 4 da, ¿cuánto da 48 por 4? 192 horas, ¿no? 192. Entonces, de esas 192 horas ocurre que tú tienes 4 horas de clase a la semana. Entonces son 16 semanas, entonces tienes 64 horas asistiendo a clase. El resto de las 192 menos estas 64 son horas que usted debe usar independientemente para estudiar cálculo, divididas a lo largo de las 16 semanas. Entonces quiere decir que por cada hora de clase tienes que dedicar al menos 2 horas de trabajo por fuera, o sea que si tú tienes, de trabajo independiente, o sea que si tú tienes 4 horas de clase de cálculo, deberías como mínimo en tus horas de tiempo libre dedicar 8 de esas horas a estudiar cálculo, porque los 4 créditos implican 12 horas a la semana, o sea, un total de los 192 en el semestre. Bueno, entonces, ya eso lo habíamos dicho. También habíamos dicho que las calificaciones que se reportan a la universidad se expresan en unidades y décimas, 3,4, 5,7, nunca con una centésima. La centésima, cuando resulta en el cálculo, simplemente la calificación se redondea a 2 cifras, a unidades y décimas. Y ya sabemos que si la centésima, el redondeo es que si la centésima es 5, 6, 7, 8, 9, se sube a la décima siguiente, pero si es menos, se desprecia, entonces se deja en la décima que estaba. Se aprueba con 3, pero hay 2 casitos, o hay, pues, en el pensum hay una materia que se aprueba con 3.50, que es la práctica profesional. O sea, la práctica profesional hay que sacar por lo menos 3.50. Si no, se considera perdida y hay que volverla a hacer. Y eso es un rollo. O sea que la práctica profesional, bueno, esa es una experiencia laboral en el último semestre que normalmente la gente no pierde porque la gente hace su experiencia laboral tradicional. Pero hemos tenido un par de casos en la historia en que el estudiante dejó de ir a la empresa porque peleó con alguien allá y no volvió más, entonces les pusieron una nota reprobatoria y entonces tiene que volver a hacer otra práctica. Pero impacta mucho sobre el promedio porque la práctica profesional tiene 9 créditos. Bueno, eso lo veremos después también. Ya sabemos que en cada curso se reportan 3 calificaciones parciales. Ahora deben los profesores reportar antes del lunes a la medianoche el primer corte, que vale el 30% del total del curso y que puede estar integrado de diversas maneras, porque por ejemplo aquí en seminario tenemos 3 actividades. Las 3 valen igual, o sea, hicimos una actividad, son 3 las que tenemos porque no les he entregado las calificaciones, pero y a propósito se las entrego en el transcurso del día de hoy, se las publico y les comento y conversamos los desacuerdos que eventualmente haya. Pero en otro curso como el de fundamentos de computación o fundamentos de programación, es posible que hayan tenido varios ejercicios, un examen parcial, qué sé yo, compuestas, o sea que ese 30% es un promedio ponderado de las actividades del corte con los porcentajes que el profesor le haya dado dentro del corte. Después de que yo tenga los 3 parciales, entonces ya puedo calcular mi calificación definitiva de la materia. Si, por ejemplo, el primer parcial fue esta nota, el segundo esta y el tercero esta.
como el primero vale el 30%, el segundo vale el 35% y el tercero vale el 35%, la calificación final de la materia se obtiene multiplicando cada una de las notas por su porcentaje y sumando esos resultados. En este caso, dio 2.94.5. Como las calificaciones se toman en unidades y décimas, entonces esta centésima es 4, es menor de 5, entonces la calificación queda en 2.9. No importa que esta sea un 5, porque es que las calificaciones solamente miro las unidades y décimas. Entonces, para hacer el redondeo, miro las centésimas. Si dio 4, 3, 2, 1 o 0, esto es 2.9. Si hubiera dado 2.95 o 2.96, entonces sí sería 3. Eso debe quedar claro para todos ustedes en el momento de hacer las cuentas. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Hablemos del promedio ponderado acumulado. Esto que les estoy diciendo ahora, pónganme atención porque más tardecito les voy a poner a hacer un ejercicio que me lo tienen que entregar hoy mismo dentro de la clase. Lo vamos a ir haciendo en conjunto, lo vamos a iniciar en conjunto, pero después ustedes lo terminan. Y es una tarea que tienen que subir a Sabio antes de las 12. Entonces, expliquemos bien esta parte y luego procedemos a hacer el ejercicio para validar. El ejercicio tiene 5 etapas. Yo los voy a orientar en cómo hacer la primera y hasta la segunda, y ustedes lo completan. Entonces, atentos a la jugada. Acabo de ver en el chat que me escriben que hay unas personas que no están en la clase por inconvenientes de energía eléctrica y conexión. Bueno, ese es el pan diario de nosotros los pobres. Aquí en Colombia y especialmente en nuestras regiones es un mal cotidiano. Después resolvemos con ellos lo que haya que hacer. Bueno, entonces, ojo a esto. En cada semestre se calcula un promedio ponderado. O sea, no solamente se calculan las calificaciones de cada materia, en cuánto salió cada una de las materias al final del semestre, sino que con esas calificaciones y los créditos de cada materia se calcula una cosa que se llama el promedio ponderado. Ahora vemos cómo se calcula el promedio ponderado. Uno debe aprender a llevar la cuenta del promedio ponderado, el que sacó en el semestre y el acumulado total de la carrera, lo que lleva desde que empezó sus estudios. Obviamente ustedes al empezar los estudios, ahora que son primer semestre, al final de este semestre, el promedio ponderado del semestre es el mismo promedio ponderado acumulado porque ustedes no tienen ninguna historia anterior. Pero en segundo semestre, cuando termine ese segundo semestre, ustedes podrán calcular el promedio de ese segundo semestre y ese junto con el del anterior en una operación que ahora les explico cómo se hace, producen el promedio ponderado acumulado hasta ese momento, desde el inicio de la carrera hasta ese momento. Siempre el índice que se usa para mirar el rendimiento de un estudiante es el promedio ponderado acumulado, es decir, el total de la carrera desde que empezaste estudios. Y en la tecnológica de Bolívar, ese promedio tiene que ser por lo menos de 3,2, 320. Dicho sea de paso, el promedio acumulado sí se calcula con unidades, décimas y centésimas. A diferencia de las calificaciones parciales y las calificaciones finales de cada materia, lo que es promedio ponderado acumulado se calcula con unidades, décimas y centésimas. Y se espera que siempre lo mantengas en 320 o más. Bueno, de hecho, pues hay gente que llega al final de la carrera y tiene promedio de 450, 460 y obtienen distinciones especiales en el momento del grado, es decir, egresado cum laude o summa cum laude, que son personas que nunca perdieron un curso, que siempre tuvieron un promedio por encima de 4 y pico, o sea, los que queremos. Lo que queremos que sean todos ustedes. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo éxito, pero queremos que todos sean exitosos. Entonces, el promedio pues, es una forma numérica de tasar ese nivel de rendimiento. ¿Qué ocurre si cuando termina un semestre tu promedio queda por debajo de 320?
Bueno, dicho sea, de una vez, lo había dicho antes, pero aprovecho. Al finalizar el primer semestre de estudios, a nadie le queda el promedio por debajo de 320, porque la primera vez que tú estudias en la tecnológica, en el primer semestre, por primera vez, solamente en ese primer semestre, al finalizar, si perdiste algún curso, no te lo contamos. O sea, la universidad no lo hace cuenta de la historia del estudiante. Lo tendrás que repetir, pero el resultado negativo se borra y por lo tanto, al terminar el semestre, tu promedio ponderado acumulado, tu promedio ponderado del semestre, se va a calcular solo con los resultados aprobatorios. Pero si todas las materias dejaste en 3, el promedio ponderado del semestre va a ser inferior a 320. Entonces hay que apuntarle no al 3, sino mínimo al 320. Ojalá en todos los cursos. Bueno, hay que apuntarle mucho más alto, obviamente. Pero no, uno dice, no, pasé. Pero pasar raspando, como se dice coloquialmente, pasar al 3 pelado, no es una buena idea porque eso tiende a bajar el promedio a valores inferiores al que deberías tener. Si al finalizar un semestre tu promedio acumulado es de menos de 320, la universidad te pone en una condición que se llama prueba académica parcial. Amiguito, estás en prueba, eso no pasa nada. Digamos, no te genera ninguna restricción, no te impide matricular cursos, no te quita ningún derecho, pero tienes una marca allí que dice, a este man le fue mal el semestre pasado. Simplemente es una, digamos, como un primer aviso, una primera advertencia. Entonces el estudiante tiene que matricular, tiene que ser muy cuidadoso en ver qué materias va a matricular y qué metas de calificaciones se pone en esas materias para prever que al final de su siguiente semestre su promedio quede por encima de 320 para quitarse la notica de que está en prueba. Si lo logra, si al finalizar el semestre, si estando en la condición de prueba académica parcial, termina el siguiente semestre y su promedio queda por encima de 320 o más arriba de 320, ok, se quita la notica, listo mi hermano, estás otra vez como estudiante normal. Ya no tienes el foco de observación de la universidad sobre tu rendimiento. Pues sí lo tienes, pero con menos intensidad. Pero si al finalizar el segundo semestre, otra vez el promedio te volvió a quedar por debajo de 320 en forma consecutiva, entonces te vamos a cambiar la notica esa que dice prueba académica parcial y vamos a ponerte una que dice prueba académica total. Ese, digamos, es second strike 2, segundo aviso. Tampoco te quita ningún derecho. Tampoco te impide matricularte, ni te impide, no, todo lo puedes hacer. Pero estás caminando por la cuerda floja. Si estás en esa condición de prueba académica total y terminas tu siguiente semestre, que en este caso sería el tercero, con un promedio acumulado, el total de la carrera, por encima de 320 o por encima de 320, listo, se borró la notica y vuelves a la condición normal igual a la de cualquier estudiante. Pero, si en ese semestre ocurren cualquiera de las siguientes cosas, vas a estar en vaina. O sea, si estando en prueba académica total, se acabó el semestre, tu promedio del periodo quedó por debajo de 320, bye bye baby. Ojo que aquí es el promedio del periodo, no el acumulado. Pero si su promedio del periodo quedó igual o superior a 320, pero el acumulado quedó, bueno, y el acumulado también quedó por encima de 320, perdón, no, estoy leyendo mal. Si al finalizar ese semestre que estabas en prueba académica total, tu promedio del periodo fue por encima de 320, pero el acumulado no logró subir a más de 320, sino que volvió a quedar por debajo de 320, entonces la universidad dice, bueno, hiciste un esfuerzo porque en el semestre sacaste notas por encima, igual o más, por encima de 320 en promedio. Entonces te vamos a poner en una condición que se llama recuperación académica. Pues ahí sí hay unos efectos porque cuando estás en recuperación académica tendrás que hablar con el director de programa y él te dirá
cómo se va a manejar la matrícula. Para poder hacer esa matrícula, vamos a tener con la persona que está en recuperación académica o que cae en esa situación, se hace una reunión con la persona, con el estudiante, con su acudiente, si el estudiante es menor de edad, se acuerdan unas condiciones, se acuerdan unos mínimos, se firman unos compromisos de parte tuya, y bueno, sigues estudiando normal. O sea, pero ya no decides libremente qué materia vas a cursar, sino que la dirección del programa interviene en tu matrícula. Si termina el periodo ese de recuperación académica, que sería ya el cuarto periodo consecutivo en vaina, y tu promedio ponderado acumulado no sube a un valor de 320 o más, entonces, bye bye baby, ya simplemente quedas excluido por bajo rendimiento académico. Pero si tu promedio sube a 320 o más, quedas otra vez normal y todo lo anterior se borra y se vuelve borrón y cuenta nueva. O sea, simplemente cada vez que llegas que obtienes un promedio ponderado acumulado de 320 o más, acumulado, promedio ponderado acumulado, es decir, el total de la carrera de 320 o más, quedas otra vez normalito. Entonces, ¿cuál es la mejor política? No deje caer el promedio, viejo. No te pongas a perder materias así, o sea, no flojees. Yo no estoy diciendo que ustedes sean flojos, pero sé que ustedes son estudiantes básicamente adolescentes. O sea, la mayoría de ustedes creo que son menores de edad. No tengo esa claridad, pero lo percibo. Entonces, a veces a uno a veces le ganan las emociones y le gana el interés de ver el juego o el partido de la Copa América o el partido del Barça o lo que sea en lugar de estudiar. Eso es natural, eso es normal. Yo no estoy diciendo que dejen o sea, que se vuelvan esclavos del estudio, ni mucho menos. La vida hay que vivirla. Pero como ustedes se metieron a estudiar en la universidad, tienen que desarrollar un criterio razonablemente fuerte para identificar cuáles son sus verdaderas prioridades, y cuando toca estudiar, así yo no quiera hacerlo o así haya cosas más atractivas en el entorno, pues hay que estudiar. Eso nadie lo puede hacer por ustedes. Ninguna cantaleta lo logra si ustedes mismos no lo deciden. Pero si ustedes deciden manejar la cosa ahí en aguas intermedias, cuando llegue el apretón de los exámenes o cuando llegue el apretón de las exigencias, quizás van a tener que decir, miércoles, si yo hubiera estudiado un poquito más, pero ya está el agua pasada bajo el puente. Entonces, ese es un criterio que ustedes tienen que fortalecer. En resumen, si usted deja caer su promedio ponderado acumulado a un valor inferior a 320, va a estar en problemas. Pues va a estar primero en prueba académica total. Si le pasa por segunda vez, perdón, primero en prueba académica parcial. Si le pasa por segunda vez, prueba académica total. Si estando en prueba académica total, su promedio del semestre logró sacarlo por encima de 320, o sea, de 320 o por encima de 320, pero el acumulado no, entonces cae a recuperación académica. Ahora, si estando en prueba académica total, ni su promedio de semestre, su primer semestre no alcanzó a llegar a 320, obviamente el acumulado tampoco, porque ya estaba por debajo, y entonces de una vez quedas excluido, o sea, pierdes la condición de estudiante. Ahora, los estudiantes de primer semestre no quedan en prueba académica por disposición de reglamento. Un estudiante no podrá graduarse en condición de prueba académica. Si terminas la materia, si tu promedio ponderado acumulado está por debajo de 320, no te puedes graduar. ¿Cómo hago si ya acabé las materias? Pues tendrás que ver otras materias adicionales, tendrás que ver más créditos hasta que la suma de los promedios llegue al valor mínimo de 320. Si no, no te dan el grado. Que yo sepa, eso nunca ha pasado, pero si quedaste excluido por bajo rendimiento, no puedes volver a entrar a la misma carrera. Puedes entrar a otra carrera en la universidad, pero no a la misma de la que te excluyeron. Y si caes en situación de recuperación académica y no te matriculas, diciendo, no, yo esa vaina no lo voy a hacer, entonces la universidad dice, bueno, listo, como tú quieras, pero aquí no vengas más. Porque esa es una situación, una solución que la universidad le ofrece para recuperarse académicamente, que es, pues obviamente implica la intervención de la universidad, pero si la persona decide que no se matricula, entonces pierde el derecho a continuar estudiando, según nuestro reglamento.
Si a una persona la excluyen por razones académicas, en la hoja de vida le aparece la anotación excluido por bajo rendimiento académico, pero si pide un certificado de sus notas, esa anotación no se la ponen en el certificado. O sea, es una cosa que se maneja internamente, pero en los documentos oficiales no va esa anotación, pues para no estigmatizar a las personas, pues porque todo el mundo tiene derecho a cierto nivel de privacidad en sus cosas. Ahora, ¿cómo se calcula en qué semestre o en qué nivel vas? Dice, no, yo soy estudiante de quinto nivel, de cuarto nivel, de tercer nivel. ¿Cómo se calcula eso? Ustedes saben que nuestro pensum, este que estamos viendo aquí, tiene 10 semestres. Ustedes están cursando el primer semestre. Cada semestre tiene un grupo de materias. Fíjense que en el último semestre está el curso de, veamos qué dice aquí, el curso de ética, el curso, una electiva y el curso de práctica profesional. Solamente esas tres cosas. ¿Por qué? Porque la práctica profesional es de 40 horas a la semana. Entonces la práctica profesional es una experiencia laboral. Entonces no se pueden tener 5 materias a la vez porque se cruzan en los horarios. Pero esos 10 semestres están representados en un total de 162 créditos. O sea que si yo tomo los 162 créditos del programa y divido entre 10, quiere decir que el promedio son 16,2 por nivel. No son exactamente 16, no, o sea, es un número entero por cada nivel, no puede ser 0,2. Entonces, cuando quieras saber en qué nivel vas, tú tomas los créditos que has aprobado en total desde el principio. Por ejemplo, si ya has visto base en cuarto semestre, pero solamente has aprobado 40 créditos. Deberías haber aprobado 50 y pico, pero perdiste varias materias, entonces solamente llevas aprobados 40. Aunque vayas en cuarto semestre de tiempo, el nivel tuyo, el nivel de avance dentro del pensum se calcula dividiendo los créditos que llevas aprobados entre, en este caso, para ingeniería de sistemas, entre 16,2, que es la 10ª parte del total. Entonces, quiere decir, por ejemplo, vamos a mirar aquí una... Si tú llevas créditos aprobados, por ejemplo, en el primer semestre, son un total de ¿cuántos créditos tienen ustedes ahorita? 16. Entonces, supongamos que tú hiciste el primer semestre, perdón, 16, que luego en el siguiente semestre, que también son 16, ganaste solamente 12. Entonces, llevas 28 créditos al final del siguiente semestre porque perdiste una materia de 4 créditos. Entonces, si yo divido esto entre 16,2, que es la 10ª parte del total de créditos de la carrera, me dice que que llevas 1,72. Esto también se redondea. Entonces, estudiante de segundo semestre. Si en algún momento más adelante tú llevas, por ejemplo, 47 créditos, entonces eres estudiante de tercer nivel. Aunque lleves 5 semestres estudiando. O sea, el nivel de avance no está correlacionado con cuánto tiempo has gastado dentro de la universidad, sino con cuántos semestres llevas estudiando. Perdón, sino con cuántos créditos has aprobado. Entonces, por eso es importante no perder materias, porque resulta que a veces, en situaciones desafortunadas, yo he tenido visita de un padre de familia que vengo a ver los datos del hijo mío que va en sexto semestre y vamos a mirar y él va por tercer nivel. Pero ¿cómo así que tercer nivel? Dice el papá, si ya hace 6 semestres entró a la universidad.
Yo sí, pero es que en el primer semestre perdió 2 materias, entonces el total de lo que ha aprobado solamente le da para decir que él ha avanzado 3 niveles en el pensum. ¿Qué quiere decir? Que para el papá en la práctica el estudiante perdió 3 semestres de su vida. Pues que él ha pagado 6, pero que el nivel de avance, los créditos que lleva, no son suficientes sino para garantizar que ha aprobado 3 niveles de los 6 que ha cursado. Eso es un cálculo matemático, pero en síntesis lo que cuenta es que cuando te vas a graduar tienes que tener 162 créditos aprobados, no importa en cuántos semestres los hayas hecho, pero si no tienes los 162 créditos completos de todas las materias del pensum, no te puedes graduar. El rollo de ese cálculo del nivel es que en muchos casos las becas que ustedes obtienen o los auxilios que dan las empresas o las subvenciones que exigen que ese nivel vaya avanzando. Y si, por ejemplo, tú llegaste a segundo semestre y matriculaste 16 créditos y de esos 16 créditos solamente aprobaste 4 porque te echaste a las petacas, entonces solamente aprobaste 4. Al final del segundo semestre tendrás los 16 que ganaste en el primer semestre, más 4 son 20. 20 entre 16,2 da 1 y pico, sigue siendo estudiante de primer nivel, o sea, no avanzaste nivel. Ya llevas 2 semestres, pero tu nivel de avance sigue siendo el primero. Entonces, el ICETEX te puede decir, oiga, pero ya, o sea, el ICETEX te paga hasta un cierto número de giros y cuando se acabaron, se acabaron. Entonces, si ya tú te estás retrasando, los giros, o sea, vas a tener que seguir matriculándote más allá de los semestres previstos, vas a gastar más tiempo, más recursos y tu beca de pronto va a estar comprometida. Sobre todo esto, no sé si surjan dudas en sus cabezas, pero por favor, si salen preguntas, háganlas de una vez. Bueno, ahora si el nivel da más de 10, porque puede dar depende pues porque hay estudiantes que ven más materias de las que necesitan ver porque les interesaron, siempre se redondea a 10. O sea, no, nadie pasa del 10º nivel. Si da 10.4, pues 10, 10.6, 10. Y si el calcular el nivel, el número da con fracción, se redondea lo mismo que la calificación. Un estudiante puede cursar doble programa, es decir, siendo estudiante de ingeniería de sistemas puede decir yo también quiero cursar ingeniería mecánica o psicología o cualquiera otra de las carreras de la universidad. ¿Qué requisitos tienen para que ustedes puedan hacer doble programa? Primero, haber completado los 2 primeros semestres del pensum. O sea, no quiere ir en segundo nivel, no, haber completado todas las materias de los 2 primeros niveles. Con un promedio acumulado por lo menos de 3.7. Entonces, he ahí un primer reto. O sea, esto quiere decir que tienes que haber ganado las materias con notas razonablemente altas. No estar en prueba, ni en prueba académica, ni en recuperación académica. No haber sido sancionado y hacer la solicitud al director del segundo programa. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere estudiar también industrial, después de su segundo semestre, de haber aprobado muy bien su segundo semestre, entonces hace una carta al director de industrial o de la carrera que quieran, le dice, mire, yo quiero estudiar también esta carrera como segundo programa. Entonces, el director de esa carrera te recibe la carta y dice si sí o si no. Generalmente nadie dice que no, porque... Y entonces acuerdan cómo vas a hacer las matrículas siguientes para mezclar materias de las 2 carreras. Esto funciona mucho más cuando las 2 carreras son muy parecidas entre sí, porque si tú decides estudiar como segundo programa psicología, pues las materias en común entre ingeniería de sistemas y psicología son muy poquiticas, quizás las humanidades y los idiomas. Pero si decides estudiar ingeniería industrial, tenemos muchas materias en común. O como les pasa a los ingenieros de ingeniería eléctrica y electrónica que tienen el 60% de las materias iguales en ambas carreras, entonces se te alarga un poco más el tiempo de estudios, pero al final sales con 2 títulos. Es algo que pues en su momento pueden ustedes volver a considerar. Bueno, esto lo miramos después. Quiero pasar al ejercicio de las notas. Importante esto del retiro de cursos.
es un derecho del estudiante en condiciones normales. Es un derecho que no tiene igual el estudiante que está en prueba académica, porque en recuperación académica, porque el que está en recuperación académica hizo una matrícula con la dirección de programa y solamente le pueden modificar con la dirección de programa. Es un derecho que en cualquier momento diga, esta materia no la quiero dar más por este semestre, porque me fue muy malo, porque por lo que sea, bueno, yo me retiro de esta materia. Esta es una salida fácil. Yo estoy convencido de que no debería existir, pero existe en nuestro reglamento y por lo tanto la tenemos que manejar. Si en algún momento del semestre, antes de la semana 12, antes de que se termine la semana 12 del semestre, tú decides abandonar un curso, te diriges a la facultad, a la dirección de programa o a la secretaría de la facultad y solicitas el retiro del curso. Eso quiere decir que firmas un documento donde dices ya no quiero estar en este curso, entonces la universidad te lo quita de tu matrícula. Los resultados que llevaras se borran, no se tienen en cuenta, el curso se anula, te queda pendiente de cursar, o sea que en la siguiente semestre pues tendrás que matricular ese curso junto con los demás que te interesen. Chévere, fácil, pero se atrasan. Entonces el retiro de cursos es una opción que existe concebida para estudiantes que tienen situaciones con problemas. Pero si es por flojera, es una muy mala decisión, viejo. Es decir, uno no debe retirar el curso simplemente para no tener que volverlo a ver, porque igual lo vas a tener que volver a ver el siguiente semestre. O sea, esa es una solución que, repito, está diseñada para ayudar a que la persona que tiene algún problema serio se le alivie su situación. Pero muchos estudiantes toman el retiro de cursos como la salida fácil. Me fue mal en el primer parcial, retiro el curso. Primero, retirar el curso a estas alturas todavía no es estratégicamente inteligente porque tienes tiempo hasta la semana 12. En la semana 12 ya sabes las notas de los dos parciales, ya sabes cuánto tienes que sacar en el último y sabes si lo puedes sacar, o sea, puedes hacer una estimación más aterrizada de cuál es tu condición real frente a las exigencias del curso y decir, bueno, yo sé que no me le mido a esa vaina porque sé que no lo voy a lograr. Pero repito, no es una salida, no lo tomen como una salida del facilismo porque pues así lo que hacen es perder tiempo, o sea, gastar la plata del semestre en 3 materias, retiraron 3 y luego tienen que ver las 3 otra vez y 3 más del segundo semestre, pero ya tienen 3 pendientes, pues, o sea, ya van colgados en tiempo. Cuando a uno le sobra la plata, pues de pronto esa variable no le interesa, pero yo estoy seguro de que por más recursos que eventualmente cualquiera de sus familias tenga, ninguno en ninguna de las hogares de ustedes, la gente dice, no, es que a mí me sobra la plata hasta para botarla. A nadie le sobra la plata, viejo. A unos nos hace mucha más falta que a otros. Pero no es un recurso que esté para desperdiciar. Pero no es tanto o no es solo la plata, es tu tiempo de vida. Porque si tú puedes estudiar en la universidad durante 10 semestres y terminar, si tú tienes ahorita, por ejemplo, 17 años, quiere decir que estás terminando la universidad a los 21, 22. Puedes a esa edad pensar en hacer un nivel, depende de las expectativas de vida que cada uno de ustedes tenga, puedes pensar en hacer un programa de maestría y posteriormente un programa de doctorado si quieres formarte mucho más. Y esos son 7 años más. Entonces, a tus 28 años ya estás en el top, en la capa más alta de la intelectualidad, de la formación intelectual en las sociedades contemporáneas. Ya puedes decir que eres un ciudadano habilitado para desempeñarte en cualquier escenario del mundo. Bueno, desde que sales de la universidad lo eres, pero con formación de posgrado mucho más. Pero si en lugar de gastarte 10 semestres aquí, te gastas 14, eso va a tener impacto en las etapas siguientes de tu vida. Pero hay que pensarlo muy bien. O sea, no es solamente la plata, sino el tiempo también. Adelante, Mario. Profe, es con respecto a una modalidad que en la UTB, que la UTB le mostró en un convenio cuando yo estaba en el colegio.
que sería la posibilidad de matricularme un semestre en el extranjero. Ah, sí, correcto. Bueno, esa es no lo tenía previsto aquí en esta presentación, pero esa es una posibilidad que los estudiantes de la Universidad Tecnológica tienen con varios, en varias formas, con convenio con varias instituciones de otros países. Por ejemplo, el caso que más rápidamente se me viene a la mente, porque sé que hay varios convenios en distintas partes del mundo, pero el que más conozco de cerca, porque algunas personas cercanas a nuestra familia y a los amigos lo han hecho, es el convenio que tenemos con el Instituto Politécnico de Turín en Italia. Los estudiantes de allá y los de aquí, cada uno puede ir a la otra universidad, por ejemplo, en el caso tuyo, cualquiera de ustedes, en un momento más adelante en la carrera, porque tienen que ser estudiantes de cierto nivel en adelante. No tengo la información aquí, pero la podemos discutir después. Piden el cursar un semestre en el extranjero. Más o menos las condiciones, repito, después las miramos con detalle, pero más o menos son las siguientes. Aquí la universidad recibe la solicitud del estudiante, la negocia o la tramita con la otra institución, y el estudiante viaja a la otra institución a estudiar allá. Y lo que estudie allá, bueno, hay dos cosas. Primero, al costo de la matrícula de aquí. Bueno, eso es una forma una ventaja en lo que tiene que ver con el valor de la matrícula, pero hay que ir hasta allá, lo cual implica pues unos costos de viaje y de alojamiento allá, etcétera, que también hay algunas facilidades, pero la matrícula que el estudiante paga es la de aquí. Las materias que haga allá se las valen aquí. Es decir, previamente se sabe cuáles materias va a cursar el estudiante en la otra universidad y por cuáles materias se le van a hacer la homologación en su pensión de aquí. O sea que estudiar por fuera un semestre tiene muchísimas ventajas, porque primero conoces otra cultura. Segundo, te relacionas con fenómenos y con problemas y con una sociedad investigativamente más desarrollada, como es en el caso de Italia, la sociedad italiana, o en el caso de los Estados Unidos, o en el caso de Inglaterra, porque siempre apuntamos a países de primer mundo. Se abren puertas, se abren posibilidades, desarrollas tu sociología, tu capacidad de comunicación, tus idiomas, conoces el mundo y estás avanzando en tu carrera que tienes aquí. Sé incluso de personas que han terminado de hacer ese intercambio y continúan haciendo su programa de maestría en la otra institución. Se posicionan a nivel laboral incluso. Y por esa vía terminaron sus estudios aquí también, y luego cuando regresan en algún momento al país, reciben su diploma como ingeniero industrial, ingeniero de sistemas, ingeniero mecánico, y reciben su diploma como de profesional o de posgrado en la otra institución en una forma mucho más sencilla porque está mediada por un convenio entre las dos instituciones. Más adelante traemos los detalles de esos programas aquí, pero son oportunidades que existen, que son reales, que para muchos de nosotros implican un reto, digamos, de logístico, pero no un reto intelectual. En ese terreno, pues todos tenemos las condiciones y las habilidades, y pues hay que soñar y hay que buscarle, hay que apuntarle a las cosas más gruesas posibles, porque cuando están las oportunidades en la mesa son para aprovecharlas. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, voy a cerrar todo esto y vamos en Sabio, en la semana 6, tenemos una actividad de la semana que se llama ejercicio de cálculo de calificaciones y promedios. Voy a descargar, al abrir la actividad, aquí hay un Excel que lo voy a descargar aquí, que lo vamos a abrir ahora a continuación. Y ese es el ejercicio que contiene la información para la tarea, la actividad que vamos a hacer ahora en la clase. Entonces, por favor, descárguenlo.
quiero describirles esto, cómo es el funcionamiento, para que ustedes lo vean. Aquí hay una información. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. No sé si todos tienen posibilidad de descargarlo ahora, pero por favor descárguelo tan pronto sea posible. Voy a empezar la explicación. Profesor, en los cuadros que están vacíos solamente hay que poner el resultado. Ya les explico. Ya les explico lo que vamos a hacer. Primero déjame describirte la información que tenemos aquí. Tenemos aquí como la hoja de vida de un estudiante que ha hecho primer semestre, luego segundo semestre, luego tercero, luego cuarto y luego quinto. No puse ahí sino 5 semestres. Ay, vamos a poner aquí, pues aquí faltaron unas notas. Vamos a ponerle aquí 3,4, 3,5 y 4. No sé por qué no me di cuenta que faltaban esas notas. Bueno, realmente los valores de las notas son irrelevantes. Bueno, esto que estoy haciendo tampoco, bueno, después lo organizo, pero no nos obstaculice el trabajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos aquí, concentrémonos en el primer semestre de esta persona. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo de este ejercicio es que aprendamos a calcular los resultados del semestre y los resultados acumulados. Obviamente, en el primer semestre, los resultados del semestre son los mismos resultados acumulados porque no hay historial anterior. Pero desde el segundo semestre en adelante, estos acumulados van a considerar los acumulados que se traían antes y los resultados del semestre que se acaba de terminar. Entonces, primero vamos a trabajar con el primer semestre y luego lo orientamos cómo encontrar los resultados del segundo semestre. Y con base en esa explicación y las preguntas que ustedes hagan, entonces su tarea para el resto del tiempo será calcular los resultados del siguiente tercero, cuarto y quinto semestre. Son operaciones muy sencillas, por lo que no nos vamos a gastar demasiado tiempo en esto, pero pues es muy importante aprenderlo a hacer. Entonces, analicemos la información que nos están suministrando. Nos dicen que en el primer semestre el estudiante tuvo estas materias matriculadas. Taller de comprensión lectora, cálculo diferencial, etcétera, que son las que ustedes ya conocen. Y nos dicen, estamos parados en un momento en el tiempo que es al final del semestre. Ya terminó todo el semestre y ya sabemos los 3 cortes de cada materia. Los 3 cortes de cada materia. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es calcular la definitiva de cada materia. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior que la definitiva consiste en multiplicar el primer corte por el 30%, el segundo corte por el 35% y el tercer corte por el 35%. El resultado de esa suma de productos se coloca como calificación definitiva. En nuestro caso sería, bueno, ustedes harán las operaciones como les parezca. Perdón, me embarré. Entonces, quiere decir, esto multiplicado por 0.30, 30%, más esto multiplicado por 0.35%, más la tercera nota que es F9 por 0.35%.
Quiere decir que esta calificación, este 3.6, fíjate que la fórmula que lo produce es la primera nota por 30%, 0,3, la segunda nota por 0,35 y la tercera nota por 0,35. Esa misma fórmula la podemos usar para calcular las calificaciones definitivas de todas las materias. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hice qué? Clonar la operación que hizo. Lo que pasa es que yo me puse en yo control C, copiar, y en todas las, entonces hice lo siguiente. Control C, copiar, y en todas las, selecciono las celdas de destino y yo control B, pegar. Y entonces fíjense que aquí me dice, en la primera me dice D9 por punto 3, E9 por punto 35, F9 por punto 35, pero en la segunda está D10, E10 y F10, o sea que al copiar la celda hacia abajo, ella actualiza la operación y fíjate que ahora la operación involucra estos números, esta involucra los de la fila correspondiente. Bueno, es que eso sí es una cuestión que es simplemente de manejo del Excel, que yo no sé hasta dónde ustedes lo tengan claro, pero pues simplemente lo muestro aquí con Excel para poder abreviar un poco los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene sentido o lo que tiene que quedar claro es que esta nota se calcula multiplicando cada uno de los parciales por su respectivo porcentaje y sumando esos 3 multiplicaciones. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, bro. Repetir. Bien. Le escuché muy bien. Señor. Entonces, la ¿Podría calificación. repetir? Claro, con mucho gusto. Mire, voy a emplear esto aquí para que no se me... vamos a volverlo a hacer. La calificación definitiva es, en Excel siempre se inicia una operación con el signo igual o con el signo más. La primera nota por su porcentaje, que es 30%, más la segunda nota por su porcentaje, que es 35%, más la tercera nota por su porcentaje, que es 0.35%. Esa misma operación se aplica para cada una de las materias y ya tienes la calificación definitiva de cada materia. Ahora bien, cada materia tiene unos créditos. Entonces, la primera materia tiene 3, 4, 3, 1, 3, 2, 0. El 0 corresponde a desarrollo universitario que no pone créditos, que ese es un requisito que puso la universidad, que realmente no hace parte del pensum, sino que todas las materias, todas las carreras de la universidad lo tienen que ver. Entonces, en esta casilla que está aquí al lado de totales voy a poner el total de estos créditos. Entonces uso la opción de sumatoria que me señala la columna completa y ahí están los 16. Profesor, ¿puedes repetir cómo hizo lo de la suma en Excel? ¿Esta? Sí. Yo puedo decirle, yo lo puedo hacer de varias maneras, pero me coloco en la casilla donde quiero sacar la suma. Y en la parte del menú de arriba hay una sumatoria. Una opción, un botón que dice sumatoria. Uso ese botón y él automáticamente mira cuáles números hay arriba y me dice, estos son los números que quiere sumar, porque yo podría decirle, son solo estos 3, pero puedo decirle, no, sume todos estos. De hecho, cuando yo uso el botón de sumatoria, él me los señala a todos. Como son esos exactamente los que quiero sumar, le digo Enter. Claro, también puedo decirle más, o sea, decirle igual este más este más este más este más este más este más este. Y ahí está. ¿De acuerdo? Cada quien lo puede hacer. Profe, una pregunta, y en caso de hacerlo desde el celular, ¿cómo sería?
Ah, no, en el celular sí es complicado porque no sé si tengas Excel en el celular y el Excel, la aplicación de Excel para celulares es un poco limitada. Ah, entiendo. Gracias. Bueno, entonces, después de que tienes las definitivas y sabes los créditos de cada materia, entonces ahora vamos a hacer la siguiente operación que se llama el producto, que es multiplicar cada definitiva por los créditos de la materia. Que sería como decir, igual este valor multiplicado por este valor. Y eso mismo lo tengo que hacer aquí, 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 aquí y aquí. Puedo volver a hacer la misma operación o puedo decirle control C, copiar, y señalo aquí, control B, pegar. Y entonces, ¿qué tengo aquí? El resultado de multiplicar cada definitiva por los créditos. 3,9 por 1 da 3,9. 3 por 3 da 9. Aquí, ¿por qué da 9,1? Es una cosa extrañísima. ¿Por qué 3 por 3 da 9,1? Ah, porque esto me está dando... Qué cosa extraña. Es por lo que la representación de los datos... No, pero esto daría 3,06. Ah, 9,06, sí. Bueno, aquí habría que hacer una cosa que todavía no estamos preparados, que no sé si ustedes conozcan el manejo. No, ustedes no deben haber desarrollado destrezas suficientes en Excel. Pero es que sutilezas como esta, fíjate, aquí me da el 3, pero realmente el valor que está dando el resultado es el 3,02 porque el Excel no me está recortando la cifra. Yo tendría que decirle al Excel que me recortara la cifra para dejarlo, o sea, que me redondeara la cantidad. Voy a poner aquí el 9 a mano, simplemente para no tener error en los cálculos. 3 por 3, 9, 6 por 3, 18, está bien. 3 por 4, 12, 4 por 3, 3,4 por 4. 3 es 6. 3 por 3 da 9. 3,9 por 1 da 3,9. 3 por 3 da 9. 3,8 por 2 da 76. 7,6. Y 3,8 por 0 da 0. Entonces hay que tener cuidado en estos productos para estar seguros de que reflejan realmente la cantidad y no el cálculo con las cifras decimales que aquí están ocultas. Porque esto se debe a que el Excel me muestra la cantidad redondeada, pero por dentro mantiene todo el valor con las cifras que en nuestro reglamento se desprecian, pero él no las desprecia y por eso me estaba dando aquí que 3 por 3 da 9,1 cuando debe ser solo 9. Entonces hay que calcular estos productos manualmente. Aquí vuelvo a sumar esto. Entonces ahora tengo los créditos que la persona cursó y el producto de las notas por los créditos de todas las materias. ¿Para qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo porque estos dos valores son los que me van a servir para calcular el promedio ponderado del semestre. Entonces, cuando yo venga aquí a los resultados del semestre, digo, ¿cuántos créditos cursó la persona? Les pregunto a ustedes, ¿esta persona cuántos créditos cursó? 16. 16. ¿Cuántos créditos aprobó? Es decir, los 16. Los 16 porque no perdió ninguna materia. O sea, salió limpiecito su semestre. El producto da 53,9, que es el que acabamos de calcular aquí. Y el promedio ponderado del semestre se calcula, perdón, aquí esto está en, es que está en forma entera, ay Dios santo. Bueno, esto tendrán ustedes que, vamos a tener que revisar esto. Este es un problema de, hagamos una cosa, yo ilustro les ilustro el ejercicio
y luego voy a volver a subir el formato con las correcciones que estoy aplicando aquí para que no haya estos problemas de representación. Apenas termine esto, lo vuelvo a subir ya con la corrección que le acabo de hacer. Entonces, aquí puse los créditos cursados que son 16. Aquí puse los créditos aprobados que son los mismos 16. El producto es la suma de los productos de cada calificación por sus créditos y el promedio ponderado del semestre es lo que resulte de dividir este producto entre los créditos cursados, no los aprobados, los cursados. Entonces, este señor, su promedio es de 3.369, pero que como en este reglamento el promedio se calcula con unidades décimas y centésimas. Profesor, Entonces, señor, ¿puede repetir eso del promedio ponderado, por favor? ¿qué parte? El cálculo. El cálculo del promedio ponderado se calcula dividiendo el producto sobre los créditos cursados. Entonces, es como decir 53.9 dividido entre 16. Aquí me da una cantidad con varias cifras decimales, pues yo solamente la tengo que tener con 2. O sea, eso me da 3.37. 3.37. Ese es el promedio ponderado del semestre de este estudiante. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este estudiante cursó 16 créditos, los aprobó todos y el promedio ponderado de ese semestre es de 3.37. Su pregunta, dígame. Porque, o sea, si le cambia el formato de celda, no se lo hace automáticamente. Sí. Es lo que estaba, lo que pasa es que pues como yo no estoy seguro de que todos ustedes manejen el Excel con la misma destreza, básicamente lo que hice fue, en lugar de poner esto, quitarle un decimal y ya. Pero bueno, lo que pasa es que en la mayoría de los casos, cuando se usa un resultado obtenido antes en un nuevo cálculo, si yo no estoy seguro, o sea, si yo no hago, el Excel me mete dentro del cálculo todas las cifras que el resultado tenga, así no me las esté mostrando en la celda. Entonces, por eso simplemente lo repasé. 3.37, para estar seguro que no es 3.369, sino 3.37. Profesor, Sí, dígame. cuando coloco el producto, usted sabe que a mí me da 53.8, pero cuando lo coloco en la tabla me lo aproxima a 54. Sí, es por eso, porque entonces, por ejemplo, si este 53.9 te lo pone así, entonces en este icono que se llama aumentar decimales, aumentale un decimal. Gracias, profesor. Para estar seguros de que el Excel no nos dé problemas en los cálculos, después de calcularlo, repásenlo digitando la cantidad 53.9, como lo estoy diciendo aquí. Esto no es la práctica más estándar, pero así nos ayudamos un poquito. Bueno, entonces resulta Oiga, que... disculpe, Sí, señor. pues usted hundió ahí un botón ahí arriba, pues en las herramientas para equilibrar el promedio ponderado. Ah, ok, ahí, vale. Ah, ok. Sí, aumentar decimales. Bueno, entonces, mire, yo lo que quiero es que por favor se concentren en los cálculos que estamos haciendo, no tanto en cómo se hacen en Excel, porque pues, el Excel ya vi que el Excel que estoy usando tiene algunas configuraciones que a veces nos dan algún rollo. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Que vi una mano que se levantó y se apagó. Sí, profe, que ya yo conseguí la función de cel para que se redondee automáticamente. No, de acuerdo, es que yo debí preverla, o sea, esa es la función redondear, pero debí preverla en el formato. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a terminar la explicación, vamos a cambiar un poquito las condiciones. Voy a terminar la explicación.
después de que termine esta explicación, por mi cuenta voy a volver a manejar, a manipular este formato de Excel para arreglarlo de tal manera que no nos dé esos problemas y lo vuelva a publicar, y entonces cambio un poco los términos de entrega para que no sean dentro de esta clase, sino que tengan un tiempo más de entregar el ejercicio, digamos, de aquí al domingo o algo así, para que no haya afanes o prisas que nos induzcan a cometer errores. ¿Ok? Bueno, entonces, ya calculando, habiendo calculado cuál es el producto, el promedio del ponderado del semestre. Recuerden que esto es la división entre el producto del semestre sobre los créditos cursados en el semestre. Entonces, por eso habíamos puesto aquí el total de créditos cursados y el total de producto, porque este valor dividido entre este valor es lo que nos está dando el promedio ponderado del semestre. Como es el primer semestre del individuo, pues los créditos cursados, antes de ese semestre no hay ningún acumulado anterior. Entonces, estos siguen siendo 16, los aprobados siguen siendo, o sea, aquí en créditos cursados van los mismos del semestre, aquí en créditos aprobados van los mismos del semestre, en el producto va el mismo del semestre, en el promedio ponderado acumulado va el mismo del semestre. Todo esto es porque no hay ningún semestre anterior que sirva, que se pueda acumular con este. Y como el promedio ponderado está por encima, es igual o superior a 3,20, este estudiante está en una condición académica normal. No tiene prueba académica. O sea, no está en peligro, no tiene ninguna advertencia. Ahora, supongamos que el estudiante cursó su segundo semestre. Este es su segundo semestre. Tiene cálculo, física, álgebra lineal, programación, lengua extranjera. Nuevamente tenemos que calcular las calificaciones de cada una de las materias. Pues ya tengo aquí los 3 parciales. Estamos suponiendo que ya terminó su segundo semestre y vamos a calcular las calificaciones definitivas. Así como aquí las habíamos hecho, multiplicando el primer parcial por 30%, el segundo parcial por 35% y el tercer parcial también por 35%, esa misma expresión me va a servir para todas estas materias. ¿Por qué? Porque la expresión es la misma, es decir, en todas las materias el parcial primero vale 30%, el parcial segundo vale 35% y el parcial tercero vale 35%. Entonces fíjense que esta, ¿de dónde salió? Salió de multiplicar este número por 0,3, este número por 0,35 y este número por 0,35. Entonces ya tienes aquí la calificación definitiva de cada materia. Voy a poner esta en rojo porque el hombre perdió esta materia. ¿De acuerdo? Las otras están aprobadas. Entonces, sumo los créditos. Ahora, los productos, tengo que calcular los productos. Otra vez es igual. Este por este. Tres por 4, 12,3. 3,5 por 4 da, 3 por 4 da, a ver. Fíjate, aquí está, en esta multiplicación es donde puede haber problemas, porque aquí, como no hemos hecho la aplicación del redondeo de las cantidades, aunque aquí está mostrándome 3,50, si yo amplío los decimales, el valor que está ahí es un poco más matemáticamente hablando. Entonces voy a hacer más bien la operación directa, 3,5 por 4. Aquí 3,2 por 3. Perdón. Igual 3,2 por 3. Igual 3,8 por 3. Igual 2,3 por 2.
3,1 por 4, 3,5 por 4, 3,2 por 3, 3,8 por 3 y 2,3 por 2. Entonces ya teniendo los productos de cada materia, hago la suma y ahí tengo el producto y los créditos de este semestre. Ahora veamos los resultados del semestre de este señor. ¿Cuántos créditos cursó? 16. 16. Y aprobó 14. ¿Cuántos aprobó? Aprobó 14. El producto del semestre dio 52.0. El promedio ponderado del semestre entonces es igual al producto, que es 52.0 dividido entre los créditos cursados, no los aprobados, entre los cursados, entre 16. Entonces, su promedio ponderado del semestre dio 3.25. Ahora sí vamos a calcular los promedios. Profesor, Sí, dígame. los créditos aprobados son 14 porque le restó los dos de la materia que perdió. Sí, correcto. Los aprobados son solamente los de aquellas materias que fueron aprobadas. Tú siempre deberías buscar que tus créditos aprobados fueran exactamente igual a tus créditos acumulados. Pero a veces cuando uno pierde una materia, entonces se le descuadra esa cuenta. Pero los promedios siempre se calculan con base en los cursados. El problema es que los aprobados son los que se usan para calcular el nivel de avance. Entonces, cuando uno pierde créditos, pues tiene 100 cursados, pero tiene 60 aprobados. Los 100 cursados pueden ser de 6 semestres de tiempo, pero 60 quiere decir que apenas va por cuarto nivel. Entonces, es por eso se llevan esas dos cuentas, porque estos sirven para el cálculo del promedio, pero estos son los que se usan para el cálculo del nivel, que el nivel se calcula solo con base en los créditos que has aprobado. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuáles fueron los dos créditos que él no aprobó? Aquí donde sacó definitiva 2,30. La materia que perdió. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Bien. Entonces ahora los créditos acumulados, ahora en este segundo semestre, son ¿cuántos créditos cursados acumulados lleva? Entonces lleva estos 16 que traía más estos 16 de aquí, entonces son 32. ¿Cuántos lleva aprobados? Los que llevaba hasta el acumulado anterior, que eran 16, más los que aprobó en este semestre, que son 14. ¿Qué producto acumulado lleva? Lleva el que traía acumulado en el semestre anterior, más el producto de este semestre, que es 52. Entonces esto es 53.9 más 52.0. Su acumulado es, fíjate, el acumulado siempre es la suma de los que traía más los de este semestre. Ahora, el promedio ponderado acumulado, esta cantidad, o sea, que es el promedio que se cuenta para saber si él está en prueba o no. Entonces, después de haber calculado estos acumulados, el promedio consiste en dividir el producto acumulado entre los créditos cursados acumulados. Es decir, 105.9 dividido entre 32. Entonces, su promedio ahora es de 331. Perdón. Fíjate que en el primer semestre era 337. En el segundo semestre perdió un curso. Las notas estuvieron alrededor de 3 y algo, entre 3.1 y 3.8. Y entonces su promedio acumulado pasó de tener 3.37 a un valor inferior 3.31. Pero como todavía está por encima de 3.20, su condición sigue siendo normal. Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir el cálculo del promedio ponderado acumulado, por favor? Claro, con mucho gusto. Entonces, para poder tener el promedio ponderado acumulado,
tengo que haber calculado previamente el producto acumulado. El producto acumulado es el que trajera de la cuenta acumulada anterior, sumándole el producto del semestre que se acaba de terminar. Por eso este producto es 53.9, que era el que traíamos antes, este que está aquí, más, dice aquí, más 52, que es este que está aquí. O sea, este valor más este valor. El acumulado anterior más el producido por este semestre, y me da 105. Ahora, debo tener también los créditos cursados totales, los créditos cursados acumulados. En el semestre anterior llevaba 16. Aquí acabo de cursar otros 16. El acumulado es entonces este más este. Los aprobados son los que traía acumulados más los que aprobé este semestre. La idea es que estas dos cantidades sean iguales, pero se diferencian, empiezan a ser distintos en la medida en que el estudiante reprueba materias. Aquí reprobó una materia de 2 créditos y por eso los aprobados son solo 14, mientras los cursados son solo 16. Teniendo esos valores, entonces yo puedo calcular el promedio ponderado acumulado dividiendo este producto, el acumulado, entre estos créditos, los acumulados hasta ese momento. Entonces, lo hago simplemente diciéndole, entonces, 100.5,9 dividido entre 32 créditos cursados acumulados, me da 331. Como ese promedio todavía está por encima de 320, o se mantiene por encima de 320, la condición del estudiante es normal. Vamos a hacer un tercero antes de terminar la clase. Y les repito, entonces yo cojo el formato, lo arreglo para que no se presenten esos errores de representación que he tenido y lo vuelvo a subir para que ustedes completen el ejercicio ya en el tiempo fuera de la clase. Entonces ahora vamos a hacer el tercer semestre. Fíjate, ya hicimos los cálculos del primero y del segundo. Ahora en el tercero, este señor, tengo que calcular la definitiva. Entonces, con la misma expresión que yo calculé la definitiva de los semestres anteriores de cada materia, la voy a calcular aquí. Entonces, esta me da 2,2, esta me da 2,3, esta me da 3,6, esta me da 2,2 y esta me da 3,5. Ya sabemos que esto es multiplicar 1,4 por 0,30, 1,6 por 0,35 y 3,5 por 0,35 y sumar esos valores. Este producto, entonces, es igual a multiplicar esta nota por estos créditos. Profe, ¿podría repetir cómo hizo para copiar la operación a las demás materias? Es decir, la definitiva. Claro. Permítame aquí. Termino esto. Lo que hice fue que como yo tenía aquí arriba la expresión en este, por ejemplo, fíjense en esta celda, ¿qué expresión hay? Está la fórmula que calcula la calificación definitiva tomando esta nota multiplicando por 0,3. Aquí arriba se alcanza a ver esto que estoy señalando aquí. Bueno, claro que si yo le doy doble clic también la veo aquí. D22 por 0,3, o sea, D22 es este número. E22 es este número por 0,35 y F22, que es el 28 por 0,35. Esa fórmula lo que hice fue decirle aquí, control C, copiar, o como quien dice así, copiar. Y luego vengo acá y le digo pegar, bueno, control V, pegar, 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 pegar. O puedo decirle todo esto y pegar. Y ahí están las, o sea, él lo que hace es tomar la misma fórmula y aplicarla aquí, pues, a los datos que tiene al lado, no con los datos de arriba, sino con los datos correspondientes. Eso es todo, copiar y pegar. Para no tener que volver a repetir la expresión. El producto entonces se multiplica
cada una de estas notas por los créditos de la materia. Me da 8,8, aquí me da 2 por 4, 8, 3 por 4 es 9,2, 3 por 3, 9, 10,8, 6,6 y 7. Ok. Entonces, ahora sumo los créditos. Sumo el producto. Y ya puedo proceder a calcular los resultados del semestre. ¿Cuántos créditos cursó este señor en este semestre? 16. 16. ¿Cuántos aprobó? Aprobó 8. 8 aprobó. Sí. ¿Cuál es 8? 5. Fíjate, Sí, para perdón, una sí, forma sí, fácil claro. es que tú señales en rojo lo que está perdido. Claro. Aprobó 3 y aprobó 2, 5. Fíjate, este man perdió ese semestre. Aquí en la tecnológica no se pierde el semestre como en otras universidades donde si se pierde hay que volver a repetir todo. Aquí uno repite solo las materias que perdió. Pero en la práctica él perdió el semestre porque de 16 créditos que estaba tomando solo aprobó 5. Imagínate, perdió 11. ¿Cierto? Ahí se le va a deteriorar un poco su avance académico. El producto es un 42,4 y el promedio ponderado del semestre, así como lo hemos hecho en los anteriores, consiste en dividir el producto entre los créditos cursados en el semestre. Entonces es igual a decir, es igual a decir 42,4 sobre 16. Su promedio ponderado del semestre fue extremadamente bajo, 2,65. Pero ese es el del semestre, no es el acumulado. El acumulado todavía nos falta calcularlo aquí. Créditos cursados, 32 más 16. Créditos aprobados, 30 que traíamos en el acumulado anterior, que está aquí, más miserables 5 créditos. Producto, 100.59 que traíamos más 42.4. Promedio ponderado acumulado. Dividir el producto entre los créditos cursados más este valor, o más, vamos a escribirlo aquí, más 148.3 dividido en 48. Entonces ahora su promedio ponderado acumulado le cayó a 3,09. Ese valor está por debajo del límite admisible, que es el 320. ¿Qué condición le corresponde a este estudiante? Prueba académica parcial. Correcto, prueba Parcial. Prueba académica parcial. Bueno, aquí vamos a ampliar un poquito el... Profe, tengo una pregunta. Señor, suéltala. Profe, si el estudiante entra en esa prueba académica parcial justo en el último semestre, ya terminando, no pasa nada. Sí pasa, porque no se puede graduar en prueba académica parcial. Ya. Entonces, supongamos el estudiante terminó las materias y el promedio le quedó en 3.19. No se puede graduar. ¿Qué hace? Pues tiene que matricularse un semestre más, o sea, tiene que pagar una matrícula más y coger más materias, así no las necesite. O sea, ¿y de dónde las saca? Pues tiene que coger materias electivas o materias materias que él pueda matricular que cumpla los requisitos. Generalmente electivas del programa o electivas de humanidades en una cantidad tal que previamente haga los cálculos para saber cuánto tiene que sacar para salir de la prueba. Ahí hay dos posibilidades. Que el estudiante haga bien su elección. Bueno, elija sus materias y saque las notas que necesita para que el promedio al final de ese semestre extra le quede en 320 o más y salió de su problema y se puede graduar. Pero si él, por ejemplo, decide ver 3 materias con las que podría salir de la prueba
pero le va mal y las pierde, pues va a caer a prueba total. Y aún habiendo, es una situación hipotética, pero aún estando a punto de graduarse puede quedar excluido por bajo rendimiento si no se ponen las pilas. Entonces, ¿cuál es la mejor política, viejo? No deje para mañana lo que pueda ganarse hoy. Haga el esfuerzo posible porque desde el primer semestre sus calificaciones produzcan aquí el mejor resultado. Si usted logra salir de este semestre con un promedio de 4 y pico, bueno, ustedes van a salir con un promedio alto porque si pierden una materia no se la van a contar, que es una ventaja para los estudiantes de primer semestre. Pero de segundo en adelante, siempre trate de sacar, de obtener los resultados más altos posibles, porque en la medida en que usted tenga un promedio acumulado fuerte, en este caso no lo es, está apenas muy por encima, muy poquito por encima de 320, cualquier golpe se lo va a echar para abajo. Y por una vaina estadística que no vamos a profundizar ahorita, cuando el promedio se te baja, bajar el promedio es facilísimo, basta perder una materia y el promedio se baja. Pero trate de subirlo y verá que tiene que sacar muy buenas notas en todas, porque si no el promedio sube muy poquitico. Bajar baja muy rápido, pero subir sube muy despacio. La mejor política es asegúrese del mejor promedio ahora, desde ahora, lo mejor que pueda. Por lo tanto, pues volvemos a lo que decíamos al principio, pues hay que abandonar un poco la libertad de la adolescencia e ir entrando rápidamente en la seriedad de la madurez, sin dejar de vivir la vida, sin dejar de hacer las cosas que nos gustan hacer, pero teniendo en cuenta o organizando muy bien frente a ti mismo, porque eso solamente cada uno lo hace en su espejo personal, cuáles son tus verdaderas prioridades, qué es lo que realmente quieres hacer en la vida. Si realmente quieres graduarte como profesional, métele la ficha de esta vaina con todos los hierros. Eso quizás nadie te lo va a reconocer, solo tú mismo. Pero si esta es tu prioridad realmente, o sea, revísate bien. Si estás metido en la universidad porque te obligaron, revísate bien, viejo, porque tienes que establecer cuáles son las prioridades en tu vida. Ya tú si ya no la tienes, estás muy pronto a tener tu autonomía de ciudadano para decidir. Entonces, mejor uno gobernar su vida que esperar que la vida lo conduzca a los golpes por el camino. Yo sé que ustedes pues están muy claros en eso, o sea, pienso que sí, pero pues no sobra que yo les dé el comentario. Bueno, entonces es todo por ahora. Voy entonces ahora al cerrar la clase, voy a replantear el tema de la actividad que estaba con un horario de cierre a las 12 del día. Yo le cambio el horario de aquí hasta el domingo para que ustedes cada uno pueda hacer los cálculos de estos con un poquito más de calma y completar el ejercicio. El ejercicio no tiene sino el objetivo de que ustedes adquieran una cierta destreza para manejar la información de sus indicadores académicos y no les coja por sorpresa más adelante que le digan, no, es que usted tenía que sacar 4.8 para pasar, para no quedar en prueba. O sea, uno tiene que tener el control de eso desde el principio. Y muchos estudiantes no se preocupan de eso y he recibido estudiantes de sexto, de séptimo semestre que llegan a la oficina a decirme, profe, pero es que yo no sé cómo se calcula esa vaina, entonces yo no sé por qué caí en prueba, si es que eso no es admisible. Un estudiante que entró a la universidad tiene que tener el control de lo mínimo que es esa información y por eso me esfuerzo, me preocupo especialmente porque ustedes aprendan a hacer esto. No da ningún valor agregado profesional, pero sí les da la herramienta de control de su propia gestión de sus calificaciones, ¿ok? Bueno, mis amigos, entonces es todo por el día de hoy. Nuevamente les agradezco mucho la presencia. Estuvimos en total 55 estudiantes y yo, o sea que faltan como 9 estudiantes en la clase, de acuerdo a la lista que tengo, pero pues ya con los que no estuvieron revisaremos. Les mando un abrazo, espero que se cuiden mucho, que tengan un feliz fin de semana y bueno, nos vemos en la próxima clase. Igual, profe. Chao, profe. Gracias, Igual, profe. profe. Cuídense mucho y Chao, profe. por la clase. párenle bola a la jugada. Profe. Sí, señor. Se cuida. Oiga, Muchas profesor, gracias. Muchas gracias, profesor. Tenga buen día. Igualmente para ustedes. En Sabio al principio aparece pues el tema de las materias, como que si hay que aprobarlas, ajá, uno no da el otro y tal. Acá los créditos que aparecen en cada materia, ¿esos son los verdaderos o eso no está actualizado?
En el ejercicio que les estoy poniendo, Ajá. sí son los verdaderos. ¿Por qué? Vale, no. Solo era una pregunta. No, es una transcripción literal de la estructura del plan de estudios. Les Ok. recuerdo, voy a cambiar el archivo que teníamos subido en la tarea, lo voy a renovar ahorita, que lo arregle, para que no tenga los problemas de presentación. Y entonces ustedes lo completan. Pero ¿y si yo iba haciendo el trabajo? ¿Cómo? El documento que estaba ahí. ¿Y qué problema tienes en copiar y pegar? Se puede copiar y pegar. Bueno. O sea, ingeniera. Profe, está por el grupo cuando lo monte. Señora. Usted después avisa por el grupo cuando ya lo haya montado. Claro que sí. Sí, yo les pongo el aviso enseguida. Profe, una pregunta. Dime. En el semestre 2 el estudiante pierde lenguas extranjeras 1 y en el semestre 3 da lengua extranjera 2, cosa que no se debería poder. Entonces, ¿eso tendría que corregirse o simplemente se deja por ser un ejemplo? ¿En el ejercicio? Ajá. No, yo eso lo debo corregir porque si el tipo vio aquí lengua extranjera 1, no... es que yo introduje las notas reprobatorias para poder hacer el comentario, pero realmente si el tipo vio lengua extranjera 1, no debe ver lengua extranjera 2. Aquí tendría que volver a ver lengua extranjera 1 porque no la ha ganado. Muchas gracias por la observación. Eso se debe a que yo preparé estas notas para que se apareciera perdida, pero no hice esa corrección. El ejercicio que les voy a poner, yo corrijo todos esos detalles en el ejercicio y si tienen que repetir algunas operaciones, pues ingenieros, qué pena, pero el jefe lo ordena. Eso no es mucho realmente. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Simplemente aquí una sugerencia de que el tiempo restante, o sea, como que ya se acabó. Entonces, para que lo extienda y eso. No, ya lo dije varias veces, o sea, yo le cambio la hora de entrega para hasta el domingo. Vale, profesor, gracias. Ok, que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, hija, cuídate mucho.